Y bueno, pues vamos a continuar en el Evangelio según Mateo. No sé si recordamos el anterior estudio. Estuvimos viendo pues cómo Yeshua comienza esa semana, ¿no? La semana de la Pasión, como se conoce, y como él dice la Escritura que entra como rey. Vimos todo eso, la entrada triunfal, y después de algunos sucesos va y se dirige al templo, así como la Escritura también prefigura en Zacarías y en otros textos de los profetas que el Señor vendría a su templo y él se encuentra purificándolo, limpiándolo y anunciando palabras de juicio, ¿no? Y vimos un poquito una puesta en escena de todo alrededor. Estuvimos viendo cómo él echa a los cambistas, ¿no? Echa a los que hacen negocio en la casa del Señor y comienza ahí a volcar las mesas y con la autoridad mesiánica que él tiene, porque eso es lo que podemos rescatar más que una purificación, sino con quién es él, ¿no? Él ya dijo anteriormente en el capítulo 13, alguien mayor que el templo está aquí, ¿no? Y él tiene autoridad sobre el templo, porque él es el Señor del templo, y él comenzó a denunciar toda esa corrupción que había, ¿no? Y vimos pues un esbozo muy interesante de la corrupción que había en el sacerdocio, ¿no? Recordamos un poquito lo que estuvimos viendo. Al que no lo haya visto, pues se lo recomiendo. Es muy interesante para comprender mejor los tiempos que vivían el Israel, ¿no? Sacerdocio corrupto, todo un sistema de sacrificios vacío, y todo eso el Señor no le agrada, ¿no? Obviamente el Señor agrada un corazón genuino, y sabemos que las autoridades que gobernaban a Israel estaban totalmente alejadas de él, ¿no? Y vimos esa declaración, ¿no?, que él hizo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, ¿no? No solo para ese pueblo, sino el templo o el tabernáculo, como hemos visto en la parasá, que era una figura, ¿no?, del celestial, de la presencia de Dios en los cielos, ¿no?, reinando, gobernando, obrando para bien, para el ser humano. Debía de ser un lugar de culto para todas las naciones, ¿no?, que donde en la figura también del profeta Isaías dice que venid y subamos al monte, ¿no? De Sion saldrá la ley, de Sion saldrá la voluntad de Dios para todos los pueblos. Y también vimos otro esbozo de algunas advertencias que Yeshua hizo en forma prefigurada y también directa sobre que se acontecía y se venía un juicio tremendo sobre la nación. Y vimos llevamos 21 capítulos donde Yeshua ha hablado parábolas, donde ha tenido intercambio con los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes. Y en estos 21 capítulos hemos visto ya la condena contra el sacerdocio corrupto, contra, por decir así, las autoridades, donde ya Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, dijo: la hacha está puesta, ¿no? La hacha está dispuesta, y viene obviamente primeramente a por los sacerdotes, a por aquellos que manejan al pueblo, porque son ellos los culpables de que el pueblo esté en idolatría, en desenfreno, en corrupción, ¿no? Por eso el Señor dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque si no vivís, ¿no?, lo que predicáis, amontonaréis sobre vosotros corrupción y maldición y juicio, ¿no? Y eso es lo que el Señor vino como cordero, pero a la vez vino avisando un juicio que se venía, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con ese contexto. Y quiero aprovechar, ¿no?, porque hay un eco muy interesante que ya lo dije en el discurso de Jeremías sobre el templo. En los tiempos de Jeremías fue uno de los profetas mayores, donde Jeremías también denunció la corrupción del pueblo de Israel, de la casa de Judá, de la casa de Israel.
Él profetizó para ambos contextos. Y el Señor le da una visión, bueno, no una visión, sino un papel, ¿no? En Jeremías 19:1, y le dice que vaya a un alfarero y le compre una vasija, un cántaro de barro, y luego que acompaña a los ancianos del pueblo, a los sacerdotes, ¿no? Aquellos que lideraban al pueblo, y simbólicamente, ¿no? Él, si leéis todo el capítulo, denuncia la corrupción también del sacerdocio, porque el sacerdocio se había prostituido, ¿no? Y ahí vemos palabras de juicios similares, donde el profeta Jeremías, si vamos al capítulo 19:12, dice, en el 11 mejor, bueno, desde el día vamos a leer, rompe, dice, después el cántaro en 1000 pedazos a la vista de los hombres que te acompañaron, es decir, a vista de los sacerdotes, de los líderes, y le dice, y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso, voy a hacer pedazos a esta nación y a esta ciudad, como quien hace pedazos un cántaro de alfarero, que ya no se puede reparar, y a falta de otro lugar enterrarán a sus muertos en Tofet. En Tofet, el valle de Tofet, fue lo que también es el valle de Hinnom, donde sacrificaron pues niños a Israel. Dice, así haré con este lugar y con sus habitantes, afirma el Señor. Esta ciudad quedará tal y como quedó Tofet, todas las casas de Jerusalén, todos los palacios de los reyes de Judá, es decir, todas esas casas en cuyas azoteas se quemó incienso a los astros de los cielos. Y ahí está la denuncia, ¿no?, de Jeremías ante las autoridades, ¿no?, del pueblo. Y bien, vamos a continuar y vamos a seguir. Vimos lo que se conoce como la señal del templo o la purificación del templo. Y en el mismo contexto del templo vamos a seguir. Y vamos a leer los versículos 14 y 17, porque sigue el transcurso de la narración. Y la narración sigue en el contexto del templo, ¿no? Y vamos a ver lo que escribe aquí Mateo. Dice verso 14, se le acercaron en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, dice que se entusiasmaron, ¿no? No, dice que se indignaron. Verso 16. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron. Y Yeshua le dijo, claro que sí. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho, has puesto la perfecta alabanza? Entonces dice que los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Amén. Bien, aquí vemos pues un paréntesis acto seguido, ¿no? Pero digo paréntesis porque este es el único relato que dice, que lo registra Mateo, en la misma purificación del templo. Y Mateo se fija en este acontecimiento seguido, donde recordamos estamos en los atrios, ¿no?, de los gentiles. Ahí estaban todas las multitudes para la fiesta de la Pascua. Había multitud de peregrinos, pero había también mucha necesidad, ciegos, cojos, personas con muchas dolencias y tanta necesidad que había. Había una esperanza de redención, dijimos, en torno a lo que es la fiesta de la Pascua, echando una vista atrás a los tiempos pasados de esplendor de Israel cuando salieron de Egipto y el Señor los liberó con mano poderosa. Se gritaba esta expresión, Hosana al hijo de David. Había una esperanza de redención y la figura de Yeshua estaba poniéndose en el punto de mira sobre todo de los despreciados, ¿no?, de aquellos que tenían más o estaban más sensibles muchas veces a la voluntad, y no solo a la voluntad, sino al hambre, ¿no?, de ver a Dios manifestándose. No sé si alguno ha vivido eso. Yo lo he vivido, ¿no? Cuando uno está en desesperación, tiene más hambre de Dios, ¿no? Le busca de día y de noche, quiere que el Señor se manifieste porque Él está viviendo una agonía. El rey David decía eso, ¿no? Señor, manifiéstate, ¿no?
porque el rey David también vivió penalidades, ¿no? Como buen soldado de Jesucristo, como dice Pablo, y él lo vivió en sus carnes, persecuciones, desprecios, y había una expectativa, como digo, y mucha necesidad, y una áurea de redención, de liberación que el pueblo quería ver en sus tiempos, ¿no? Y bien, y aquí lo que llama la atención es que dice el texto, ¿no? Y esto nos hace un eco, los comentaristas han visto un eco y me pareció muy bonito, la expresión que hace Mateo de los ciegos y los cojos, ¿no? ¿Por qué este grupo, ¿no? Ciegos y cojos. Si vamos atrás, años atrás, cuando el rey David conquistó la ciudad de Jerusalén al pueblo jebuseo, dice el texto en 2 de Samuel 5, David era un poderoso guerrero, era un artífice, hacía sus estrategias, ¿no? Y ellos conquistaron la ciudad por el corazón de las entrañas de la ciudad, subiendo por el acueducto de la ciudad. Pero los jebuseos desafiaron al rey David y se burlaron de él. Y en el relato, ¿no? Si leéis el relato, pero para parafrasear el relato, se burlaron de él con el siguiente grito al rey David, diciendo: ni los ciegos ni los cojos te dejarán entrar a la ciudad, ¿no? Es decir, despreciándose y riéndose de él, diciendo: tú no vas a poder venir aquí, ¿no? Ni hasta los ciegos y los cojos te van a hacer frente. Y algo interesante es que se tomó como un adagio, como un proverbio, las siguientes declaraciones de David. Y David maldijo a los ciegos y a los cojos, ¿no? Vamos a leer el relato rápidamente. 2 de Samuel 5, 6 al 8. Dice: el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás, para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David dice que logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Dice: aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Dice: los aborrezco, ¿no? Y David le hizo como la contrarrespuesta, ¿no? Con esa expresión. Y dice ahí el texto, ¿no? De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. Qué interesante, ¿no? Que en este contexto del templo, los que abordan a Yeshua son los ciegos y los cojos, ¿no? Y Yeshua, en vez de despreciarlos, ¿no? Los sana. Y de hecho los ciegos y los cojos estaban en ese lugar porque ellos no podían ir más allá del perímetro sagrado. Se les había prohibido, y esto fue un proverbio que tanto y cual que se les prohibió a los ciegos y los cojos entrar al santuario, ¿no? Y el contexto, ¿no? También vemos una mención al texto, y por eso muchos exégetas han visto este eco. Porque el grito de los niños es: Hosana al hijo de David, ¿no? El hijo de David. Y lejos de rechazar el hijo de David, los cura, ¿no? El verdadero hijo de David. Porque el verdadero hijo de David es Yeshua, ¿no? Y si vamos a un relato en Mateo 22, ¿no? Ahí me acuerdo, los fariseos tratan también de pillarle, ¿no? Bueno, Jesús le dice a los fariseos: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿No? El Mesías. Y los fariseos le responden: de David. Y le dice esto, ¿no? Yeshua a ellos: ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu de Dios, lo llama Señor, ¿no? Él afirma: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Entonces el verdadero hijo de David estaba en el templo con la autoridad mesiánica. Y todos aquellos, ¿no?, que estaban impedidos para ir a la presencia de Dios, el Señor había venido para traer la presencia de Dios a todas las naciones y cumplirse las palabras del profeta, ¿no? Ya no habría ni estorbos. Y en boca del escritor a los hebreos dice que él derribó el muro que nos separaba, ¿no? Eso creo que está en Colosenses o en Efesios.
Pero dice Hebreos que tenemos ahora, ¿qué? Camino, acceso, entrada confiadamente hacia el trono de la gracia. Amén. Como dice aquí, Donald Carson, dice: la mayoría de las autoridades judías prohibían a cualquier persona coja, ciega, sorda o muda ofrecer un sacrificio. Los partidarios de Qumran querían ir más allá y excluir, dice, a todos los lisiados de la congregación, ¿no? La congregación de los justos, como le llamaban, ¿no? A los otros lo llamaban los hombres de la fosa, ¿no? Me hace mucha gracia esa descripción. También los excluían de la batalla mesiánica y el banquete mesiánico. Es decir, que ser un cojo, ser un ciego, padecer de una enfermedad te condenaba, ¿no? Y lo vemos en la antigüedad y lo vimos en el relato de la mujer del flujo de sangre, ¿no? Recordamos ese relato, lo estudiamos. Esa mujer tenía una fe tremenda. Se agarró a Yeshua, ¿no? Y esa mujer tenía un sufrimiento, un historial, ¿no? Imagínense, repudiado por todos, incluso por tus familiares. Tremendo. Desesperación total, ¿no? Sin embargo, sabemos que en Yeshua dice que Él vino a rescatar lo vil y lo menospreciado, ¿no? Él vino a por los cojos, los lisiados, los enfermos, ¿no? Aquellos que no había esperanza, les dio una esperanza. Y Él, con su autoridad mesiánica y siendo el Mesías, Redentor, dice que los curó. Y lejos los fariseos y los sacerdotes, bueno, aquí los fariseos no vamos a hacer justicia, porque muchas veces los metemos, ¿no? Es el cliché que ya tenemos en la mente. Pero dicen los ancianos del pueblo. Ahora veremos algunos datos muy interesantes que me han causado, pues, un tema, ¿no?, interesante, que ya hablé un poquito el sábado pasado. Pero vamos a ver quiénes eran los ancianos del pueblo. Y los sacerdotes, ¿no?, los que estaban ahí en el área del templo, dice que se indignaron, ¿no? En vez de asombrarse y regocijarse y decir, ¡wow!, ¿no?, estas personas, Dios les ha, ¿no?, o han sido sanadas, ¿no? En vez de alegrarse, se indignan. Pero más se indignan no porque estas personas vean o porque puedan caminar bien, sino se indignan más por la declaración de unos niños. De unos niños, ¿no? Que ya hemos visto, hemos hablado de la fe como un niño. Hemos hablado que para el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que volverse como un niño, ¿no? Los niños son símbolo de dependencia, de pureza, ¿no?, de espontaneidad. Y denuncian a estos niños. Pero Yeshua los curó, ¿no?, mostrando su autoridad. Y también mostrando que Él es la fuente de la luz, ¿no? ¿Qué puede más, las tinieblas o la luz? ¿No? Sabemos que la luz, ¿no? ¿Qué puede más, la vida incorruptible, la muerte? ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy la vida, ¿no? Yo soy la luz del mundo, yo soy la vida. Y Él, como muchos hizo, los tocó, ¿no? Tocó a muchos de estas personas, porque Él es la vida en sí mismo, ¿no? En Él, dice, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Dice eso Juan, ¿no? Y bien, todo esto luego vamos a ver que va a desencadenar en un complot de los fariseos y cuestionando la autoridad de Yeshua, en el verso 23, ya lo veremos el próximo sábado. Pero ellos se indignan, ¿no? Se indignan más por la declaración de los niños que porque Él haya tocado o sanado a estos. Y Yeshua los desafía, ¿no?, con las mismas escrituras. ¿No habéis leído? ¿No? ¿Qué os pasa? Vosotros que sois los maestros, ¿no? ¿No habéis leído? ¿No? Les confronta. Y les cita el Salmo 8. Un salmo muy peculiar. Vamos a leerlo. Salmo 8:2. Aunque lo hemos leído prácticamente, ¿no?, de boca de Yeshua, en este relato de Mateo. Dice el Salmo 8:2: por causa de tus adversarios has hecho que brote
la alabanza. De los labios de los pequeñitos y de los lactantes o de los niños de pecho, para silenciar al enemigo. ¿Y qué dice? Y al rebelde. ¿No habéis leído las Escrituras? Pregunta. Y aquí vemos que, como obviamente sabiduría, ¿no? La sabiduría proverbial, el capítulo 3, ¿no? Que clama en las calles, Él es la fuente de sabiduría, ¿no? Y contra Yeshua no podían ganar los debates, ¿no? Él, como también buen judío, les hacía preguntas, ¿no? Contrapreguntas. Y en este caso les apunta a su jactancia. ¿No es que no habéis leído las Escrituras? Y vemos que la respuesta de Yeshua es un golpe maestro. Y al mismo tiempo logra tres cosas. Primera, va a proporcionar la base bíblica de que los niños continúen alabando, ¿no? Continúen magnificando ese momento. Y así sofocar las objeciones que los líderes del templo podían tener. Dos, al mismo tiempo, las personas reflexivas, al reflexionar sobre el incidente más tarde, y sobre todo cuando Él resucita, van a percibir que Yeshua estaba diciendo mucho más. Estos hosana de los niños no estaban dirigidos expresamente a Dios, sino a Él, ¿no? Al Hijo de David, al Mesías. Por lo tanto, Yeshua no solo reconoce su condición de Mesías, ya no es un secreto mesiánico, ¿no? Ya dijimos que esto es un secreto a voces, sino que va a justificar la alabanza de los niños, aplicándose a sí mismo un pasaje, el Salmo 8.2. El Salmo 8.2 ahí está hablando al Señor, ¿no? La alabanza a Dios, Yod-Hei Vav-Hei. ¿Y qué dice Yeshua? ¿No? Él dice, no lo es para los niños, le dice, Hosana al Hijo de David, les contrarrespuesta, ¿no? Con una cita que es directamente a Dios. Es decir, vemos una cristología implícita en este suceso, ¿no? Que Jesús, ¿quién es? Yod-Hei Vav-Hei, Él es Dios. Y tercero, la cita confirma que los humildes, y esto es lo que muchas veces nos mata, ¿no? Y nos hace ver, ¿no? Cómo el Señor es un Dios muy diferente, ¿no? Confirma que los humildes perciben las verdades espirituales muchas veces con mayor facilidad que los sofisticados, ¿no? Y Pablo hace mucho énfasis en esto. Es decir, unos niños llegaron a la verdad más rápidamente que unos maestros, sacerdotes, ¿no? Expertos, ¿no? ¡Wow! Eso es una vergüenza, ¿no? Imagínense un maestro de maestros, un doctor, una persona que se ha preparado y que un niño pueda llegar a una conclusión más acertada que un maestro de maestros, ¿no? Tremendo. Me gustó esta frase, ¿no? Que citaba aquí Kinner. Y ahora veremos algunas cosas. Dice, si Dios puede hablar a través de los bebés, de los más pequeños a los más grandes, ¿cuánto más a través de los niños? Y si los niños, por la misma lógica, ¿cuánto más deberían unirse los líderes religiosos, ¿no? Tremendo. Dios ha dado obviamente una sabiduría escondida. Y los niños muchas veces testifican, ¿no? De la gloria de Dios, incluso mejor que nosotros, ¿no? Mejor que nosotros. Bien. Vamos a ver algún dato aquí sobre el Salmo. Aquí citando a Craig Evans. Este Salmo se dice que en la época era conocido. Por eso Yeshua dijo, ¿no habéis leído la Escritura? Y la exégesis rabínica vinculaba este Salmo con el Éxodo. Éxodo 15:2, que se conoce como el Cántico de Moisés. Y había como una por decir así, ¿cómo llamarlo, ¿no? Una enseñanza heredada,
no quiero decir fábula, a ver, no se me viene a la mente, algo popular, ¿no? Sí, una leyenda, eso. Había una leyenda que los que más alababan, ¿no?, en el Éxodo eran los niños, ¿no? Cuando el Señor abrió los mares, ¿no?, el Mar Rojo, y el cántico de Moisés, ¿no? Eso está recogido en varias partes, ¿no? Dice, esta tradición es antigua, este adagio, esta leyenda, como atestiguan en los libros de los Salmos 10, 18 al 21. Por lo que no es inverosímil que aclare el significado que Mateo pretendía dar. Los niños han respondido a la obra salvadora de Yeshua con cánticos y alabanzas, al igual que lo hicieron en respuesta a la gran obra de Moisés en el Mar Rojo. Bien. Continuamos. Y todo este episodio, ¿no?, que hemos visto y que vemos que tiene que ver con el contexto que vamos a ver ahora, que es de juicio, es un contexto muy interesante, ¿no?, que también nos habla a nosotros, porque obviamente la Escritura es clara y enfática, ¿no? El que no da fruto, ¿qué dice la Escritura? Será cortado. Será cortado. Da igual de dónde vengas, simiente de Abraham somos, da igual quién seas, ¿no? Si tú no das fruto de justicia, en verdad, dice la Escritura que serás cortado y echado al fuego. Bien. Y Yeshua siempre, ¿no?, vemos que las mayores, y sobre todo lo veremos con los ayes, por allá en el capítulo 23. El capítulo 23 está cargado de ayes en contra de las autoridades religiosas. Ya llegaremos a eso. Pero vemos que las denuncias más enfáticas que Yeshua hizo fueron contra el clero, contra los sacerdotes, contra los maestros, a los que debían de ser verdaderamente los más devotos o más puros. Y siempre ese era el objetivo muchas veces de Yeshua, ¿no?, purificar, pero sobre todo apuntar a esto, ¿no?, porque sabemos que podemos vivir una religión, ¿no?, y ahora lo veremos con el episodio de la higuera. Bien. Sigamos. De aquí se pueden sacar y extraer muchas cosas, ¿no?, de la corrupción religiosa. Y hoy en día sabemos que hay, pues, miles y millones de cristianos, ¿no?, de gente que profesa conocer a Dios, seguir a Dios, ¿no?, y sabemos que Dios conoce a los suyos, ¿no? No muchos me dirán, dijo el mismo Yeshua en el Sermón del Monte, Señor, Señor, ¿no? Es decir, que profesan ser cristianos, profesan ser creyentes, en eso de los muchos, ahí está implícito. Pero obviamente sabemos que el Señor conoce a los suyos, ¿no? El Señor conoce nuestras obras. Y si vamos a las 7 sermones en Apocalipsis, vemos que Él los conoce a profundidad, ¿no? Los conoce, porque somos la novia, ¿no? Y porque Él nos ha creado. Y hoy en día podemos ver, en vista de este pasaje, y ver pues tantas y tantas instituciones que se han levantado en nombre de Dios, y tantos beneficios, tantos millones de dinero gastados en promulgar y abrir misiones, iglesias. Pero ¿dónde está muchas veces Dios? En los más necesitados, ¿no?, en los pobres, en los cojos. Muchas veces el Señor no le impresiona tanto nuestra elocuencia ni nuestro crecimiento exponencial y abrir de aquí para allá. Obviamente eso es bueno, siempre y cuando no se olvide esto, ¿no?, que Dios vino, que dice, a rescatar y a salvar lo que se había perdido, ¿no?
Y una característica de los religiosos es el orgullo, ¿no? El orgullo que dice y que limita que se honren a otros más que a ellos mismos. Y en la boca de estos niños el honrar al hijo de David les impedía que fueran honrados. Por eso el orgulloso no tolera esto. Cuando hay un orgulloso, ¿no?, vemos que son personas que no toleran que se alaben a otros. Siempre hay un pero, ¿no? Pero bueno, es que esto no fue tan bueno, ¿no?, esto que dijo esta enseñanza. Cuidado, ¿no?, con el orgullo espiritual, porque es un mal, es un virus que se extiende, ¿no?, en las iglesias. Bien, y esta purificación que hemos visto, y ahora seguiremos con el relato de la higuera, vemos y ya hablamos, ¿no?, que en Juan capítulo 2 hay otro relato en el que pues ha dado mucho que hablar, si son el mismo acontecimiento o no. Hay pruebas fuertes para pensar tanto en lo uno como lo otro, como detalla Bloomberg en su Armonía. Yo personalmente creo que fueron dos, como muchos, la mayoría de comentaristas, que fueron dos limpiezas del templo por el testimonio interno del Evangelio de Juan y los sinópticos. Pero ahí en esa purificación también se dan, pues, el mismo enfoque, ¿no? Es que Dios vino a limpiar primeramente, sí, su casa, pero sobre todo y atacar otra vez. El foco, ¿no?, de ataque fue contra los religiosos, ¿no?, contra los que administraban toda esa institución, ¿no?, vamos a llamarlo así, porque era toda una institución que se había fomentado en torno a eso, que Dios muchas veces no mandaba, ¿no? Y bien, y como es típico en los evangelios, y en toda esa semana Yeshua iba de día a Jerusalén y de noche se volvía, dice los relatos, hay muchas referencias de que él hacía esto en toda esa semana, hasta su crucifixión, se volvía a Betania. Este acontecimiento, según la mayoría de cronologistas, tuvo lugar al anochecer del segundo día, no en el mismo día de entrada a Jerusalén, obviamente por el relato de Marcos, ¿no?, que es claro. Y como se ha considerado antes, es que pues vemos que por las noches él acostumbraba, según Lucas 21:37, a irse al monte de los olivos. Como dice Lucas, dice, de día Yeshua enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los olivos, ¿no? Bien. Ahora, toda esta ruta que debía de hacer desde Jerusalén a Betania, que ya hemos visto la ruta anteriormente, la entrada triunfal. Algunos dicen, ¿no?, que no era el camino romano, y estuvimos hablando de todas esas vías que los romanos hicieron, que era el camino más cómodo y largo, sino el que descendía de la ciudad hacia el torrente de Cedrón. Generalmente estaba seco en esa época, aproximadamente abril, ¿no?, la temporada de la Pascua. Y vamos a ver ahora pues el relato de la higuera, ¿no? Vamos a leerlo. Mateo 21, 18 y 19. Y dice así: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, que dice, tuvo hambre. Y vamos a ver este episodio tan característico, ¿no? Dice, al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella. ¿Y qué dice ahí Mateo? Pero no encontró nada más que hojas. Esto es muy fuerte, ¿no? De hecho, es uno de los milagros de Yeshua, que son milagros, a la vez parábolas, pero a la vez un milagro inusual. Es un milagro de destrucción, ¿no? Normalmente los milagros son ¿de qué? De vida, de bendición, ¿no? Pero aquí muchos han visto, pues, esto, ¿no? Que es un milagro, en vez de bendición, de destrucción. Y aquí lo hemos expresado en estas palabras. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. ¿Y qué dice? Aquí vemos el milagro. Y al instante se secó la higuera. Así lo relata Mateo, ¿no?
muy de mañana, dice el texto, ¿no? Posiblemente, aunque dice el relato que por las noches iba al Monte de los Olivos, luego posiblemente él fuera a Betania. Sabemos por el Evangelio de Juan que él en Betania tenía amigos, ¿no? Él sanó a Lázaro, la familia de Lázaro y otros, ¿no?, que venían de esa aldea. Betania estaba aproximadamente unos kilómetros, un par de kilómetros de Jerusalén, ¿no? Y recordamos que en la Pascua eran miles de peregrinos, muchos dice Josefo y los historiadores, que acampaban alrededor de la ciudad hasta el límite, que era Betania, que se consideraba de Jerusalén, porque había una tradición de que debías de dormir en la ciudad en Pesaj, ¿no? Y se extendían los límites de la ciudad. Él dormía en Betania, posiblemente en la casa de, como hemos dicho, de Lázaro, y seguramente él salía por la mañana, muy de mañana, donde dice el Evangelio, posiblemente él salía a orar, ¿no?, como vemos en los Evangelios, temprano, en ayunas, ¿no?, y se iba al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, bueno, ya vimos el área geográfica de Jerusalén, era el monte donde tú podías ver la ciudad, ¿no? El monte Sión, el monte del templo, y la ciudad de David y la ciudad de Jerusalén desde ese pináculo. Y dice que tuvo hambre, ¿no?, el relato. Y bueno, sabemos que Yeshua experimentó el hambre como nosotros, ¿no? Él se hizo hombre, todas nuestras debilidades físicas, ¿no? Él necesitaba de comer y beber. Al encarnarse, él tenía sentimientos, obviamente era, pues en ese caso tomó nuestro papel de hombre. Pero dice el relato que vio una higuera, ¿no?, cerca del camino, donde es un poco inusual el relato, ¿no?, porque aquí Mateo lo describe de una manera, Marcos y Lucas lo describe de otra. Marcos hace un detalle interesante, que muchos han criticado el relato, porque dice Marcos que no era la temporada de higos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a exigir a una higuera que dé fruto cuando principalmente no es su temporada, ¿no? ¿Por qué la vas a ensañarte, ¿no? Y algunos críticos han dicho, ¿no?, como mostrando un Yeshua caprichoso. Pero sabemos que no era un capricho, que aquí había una lección intrínseca, ¿no? Por eso hemos dicho que no solo es un milagro, sino es una parábola. Y de hecho vamos a ver un poquito la connotación de la higuera en las palabras de Yeshua y las palabras de los profetas, porque están cargadas de simbología. De hecho, uno de los frutos o las 7 especies, ¿no?, que definían la tierra prometida, uno eran los higos. Eran tierra de higos. Las higueras eran muy comunes en los relatos bíblicos y en Israel, y vamos a ver algunos datos muy interesantes. No solo eran comunes, sino también eran muy apreciadas. De hecho, la higuera era un árbol que crecía, ¿no?, muy poderoso. Y lo más característico de la higuera no era pues que fuera bonita ni nada de eso, sino su sombra, ¿no?, y sus frutos. Los frutos dulces, ¿no?, los higos, y una sombra en la que tú te podías recrear, ¿no? ¿Cuántos no les gusta la sombra en verano, no? Sobre todo cuando hace 40 grados al sol, ¿no? Te pones debajo de una higuera y vamos, puedes ver el cielo, ¿no? La higuera era símbolo de muchas cosas, ¿no? Y vamos a ver algunos datos. Recordamos el episodio en Juan capítulo 1, 48, cuando Natanael dice el texto, ¿no?, diciendo, bueno, ¿por qué me conoces? ¿Por qué me dices mi nombre, no? Le dijo Natanael a Yeshua. Y dice Yeshua, ¿no?, que sabemos que él tenía presciencia, dice, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas debajo de la higuera, ya te había visto, ¿no? Bueno, aquí vemos un árbol de higuera. También en el Talmud, Strack y Billerbeck tienen una recopilación de muchos usos parabólicos y simbólicos de la higuera, que no los voy a citar, pero la higuera era pues un recurso muy pedagógico para los maestros, ¿no? También porque se había obviamente enlazado con este árbol con el pueblo de Dios, con Israel. Aquí he puesto algunas fotos del ciclo agrícola del Levante,
donde he señalado con un círculo los higos tempranos, ¿no? Dicen los que saben de este fruto, de este árbol, la higuera da higos tempranos y higos maduros, ¿no? Los higos tempranos suelen ser higos más amargos y los higos maduros suelen ser higos más dulces, ¿no? Pero es curioso, dicen, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas... Bueno, no me voy a adelantar. Voy a citar aquí el diccionario de imágenes y símbolos y vamos a ver algunas cosas interesantes sobre la higuera en las Escrituras. Dice: antes que los hebreos hubieran entrado a la tierra prometida, el Señor la describió como tierra de trigo, cebada, vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, las 7 especies. Deuteronomio 8:8. Por medio de Zacarías, el Señor prometió a su pueblo que en la segunda venida del Mesías iba a quitar el pecado de la tierra en un día, y que cada uno de vosotros, ¿no?, convidara a su compañero, es decir, cuando Dios quitara el pecado, habría una gran fiesta, y debajo, todos celebrarían debajo de su vid, ¿no?, y de su higuera. Zacarías 3, verso 9 al 10. Es decir, era un lugar favorito de reunión para las personas, ¿no? Hoy en día sería el porche de una casa, ¿no?, donde se junta la familia y comparte, o la terraza. En ese caso sería la higuera. Así como la presencia de la higuera era un símbolo de bendición, también se usa en los profetas como un símbolo también de juicio, ¿no?, en torno a este árbol. Era un símbolo, como he dicho, de bendición y prosperidad. Y su ausencia, es decir, la ausencia de higueras y de higos, era un símbolo de juicio y privación, ¿no? Y eso lo vemos también descrito en los profetas. Bien conocida la higuera en la antigüedad por su sabor dulce de los higos, su sombra protectora. La higuera aparece en el relato bíblico por primera vez, ¿no? Y muchos vieron que el fruto prohibido, sobre todo no solo cristianos antiguos, los padres de la iglesia, sino también incluso los rabinos, decían que algunos que el fruto prohibido del Edén era un higo, ¿no? No una manzana, como muchas veces hemos heredado esa tradición medieval. Génesis 3. Y ahí vemos que la higuera es uno de los árboles o de las hojas que aparecen, ¿no?, cuando... ¿Qué pasa? Cuando el hombre peca, ¿no?, y se ve desnudo, dice que se taparon con hojas de higuera. Era un árbol frondoso y además una hoja muy... El lóbulo, como le llaman, era muy grande, ¿no? Bien. La higuera era una de las plantas domésticas más importantes en la era bíblica. Se cultivaba extensamente en la región. Crece mejor en áreas moderadamente secas, con poca o ninguna lluvia durante el periodo de maduración de la fruta. El árbol se cultivaba por su delicioso fruto y era apreciado por sus hojas, como he dicho. Y ahí vemos algunos textos, ¿no?, de que la higuera tenía una connotación de bendición. Miqueas 4:4, cada uno se sentará, hablando también de la restauración, bajo su parra y su higuera. Nadie perturbará su solaz, su intimidad. El Señor Todopoderoso lo ha dicho: tiempos de paz, de calma, debajo de la higuera, de bendición. Zacarías 3:8, que ya lo hemos leído. Y otros textos nos hacen de ver que estar debajo de una higuera era símbolo de paz, de bendición, ¿no?, y de prosperidad. Y la ausencia de ellas y de su fruto y de sus hojas era símbolo de juicio, ¿no? Sigamos. Estas características de productividad y buena sombra hacen de la higuera un símbolo perfecto para Dios en una relación de alianza con su pueblo. Así como también la higuera, pues también lo era la viña, que ya hemos visto la parábola de los viñadores y hemos hablado mucho de la viña, de la vid, que también se empleaba mucho porque era el fruto común de la tierra, ¿no?, y era lo que más se daba en esa tierra. Y de este modo se nos muestra un Dios que ve en Israel posibilidades de ser fructífero, como dice Oseas 9:10, ¿no?, como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Como beneficiario del pacto, Israel podía gozar de la prosperidad dada por Dios, ¿no? Deuteronomio 28. Ahí se nos habla de la bendición y la maldición, ¿no? Y una de las maldiciones era que no iba a haber fruto, ¿no?, que el Señor iba a atentar
contra la misma tierra y la tierra los iba a vomitar, los iba a expulsar. Israel podía gozar de la prosperidad dada por Dios y la seguridad experimentada en el ideal salomónico, como dice Primero de Reyes 4:25, Judá e Israel vivían seguros bajo el imperio de Salomón, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Fracasar en el cumplimiento de los principios del pacto en cuanto a ser fructíferos podía acarrear la pérdida de protección, ¿no?, el amparo de la sombra de Dios y el juicio de Dios. Un tema a menudo repetido en los pronunciamientos proféticos. Si ustedes os fijáis, los profetas cuando anuncian juicio, muchas veces su recurso más usual, ¿cuál es? El que les va a quitar el fruto, ¿no? ¿Le va a quitar el qué? La lluvia, le va a quitar el fruto. Obviamente el fruto es, podemos decir, por excelencia es lo que nos define. El fruto es lo que nos define. Porque qué colmo sería que tú trabajes para el Señor, ¿no? Dediques toda tu labor para el Señor, pero no tengas fruto, ¿no? Es como un campesino que se levanta de día y de noche, trabaja duro sobre la tierra, la riega cada día, la cuida cada día, escoge las mejores semillas, pero no da fruto, ¿no? El Señor es el dueño del campo y Él tiene derecho de arar, ¿no?, de arrancar. Y Yeshua utiliza este símbolo de la higuera del mismo modo. De hecho, en Lucas 13 da una parábola que la podemos conectar con este episodio. Vamos a leerla. Lucas 13, versos 6 al 9. Dice Lucas: entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró. ¿Qué dice? ¿No encontró? Yeshua dice, Mateo 21, que tenía hambre, fue a la higuera y ¿qué? ¿Encontró fruto? ¿Desayunó? Dice que no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años, fíjate, además hasta el dato, 3 años, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? ¿No? La higuera era como hemos visto en la foto, imagínense, tú tienes un viñedo y una higuera crece y te quita espacio, ¿no? Te quita, ¿cómo se dice? Nutrientes, ¿no? Aunque ya hemos visto el dato que la higuera no necesita tampoco de mucha agua para dar hoja y fruto, pero espacio sí te quita. Señor, verso 8, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, ¿no? Hasta el Señor es paciente, ¿no? Para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtala. El Señor es paciente muchas veces con nosotros, ¿no? Además lo dice, es bíblico, ¿no? El Señor es paciente, no quiere que nadie... Él no viene a juzgar, ¿no? Pero Él es paciente. Pero muchas veces la paciencia tiene un límite, obviamente, ¿no? Aunque la paciencia de Dios no es como la nuestra. Nosotros sí podemos cumplir el término de la paciencia tiene un límite. La paciencia de Dios, hermanos, es muy diferente a nuestra paciencia, ¿no? Porque si no fuera por su gracia y su misericordia y su paciencia, seríamos consumidos, ¿no? Porque muchas veces, muchas que veces, ¿no?, fallamos. Y esta parábola vemos, ¿no?, la paciencia de Dios. Y aquí Yeshua utiliza una higuera estéril, pero frondosa, para ilustrar cómo el pueblo de Israel, tipificado en su liderazgo, tenía una religión puramente de fachada, sin valor, y era digno de juicio por no llevar fruto en su vida. En el contexto de esta maldición, ¿no?, como se denomina, de Yeshua la higuera,
Y como la presencia de las hojas sin el fruto es una posible señal e indicación donde muchos han visto la profesión religiosa puramente nominal de Israel, y esto por tanto constituye una solemne advertencia para nosotros del peligro de la religiosidad aparente, sobre todo de las autoridades religiosas del momento, y el pueblo y el rechazo a su propio Mesías y Salvador. El tiempo de su visitación estaba, ¿no? El tiempo, como dije en el anterior estudio, más esperado no solo de la humanidad, sino para ellos, y no lo reconocieron, ¿no? Era un juicio contra el pueblo de Israel. Ahora, sabemos que Yeshua, cuando habla de juicio, Mateo 23 y 24, si da esperanza para la nación, obviamente, Él es paciente, como hemos dicho, y muchas veces en esa paciencia con el pueblo de Israel abre caminos, ¿no? Cantamos esa canción, ¿no? Abres camino. Él nos abrió un camino a nosotros por el pecado y el endurecimiento de Israel, como dice Romanos 11, para que la plenitud de los gentiles, ¿no?, pudieran conocerle y pudieran creer en Él. Y Mateo 24 nos dice que miremos, y de hecho eso se cumplió, ¿no? De hecho yo creo que Mateo 24 más explícito en la época, aunque yo obviamente se puede ver hasta el final de los tiempos, pero sobre todo en el contexto de Jerusalén se cumplió totalmente en esas palabras de Mateo 24, ¿no? Tan pronto como se pongan tiernas sus ramas y broten sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. ¿Y qué pasa con el verano? Que viene la sequía, ¿no? Viene la sequía. Igualmente, cuando vean todas las cosas, sepan que el tiempo, como dice, está cerca y a las puertas. Bien. Aquí vemos las 7 especias, ¿no? Recogí una imagen. Ahí en medio los higos. Y Mateo utiliza una palabra muy enfática, el texto. Dice que al instante se secó, ¿no? Marcos no dice que al instante. Marcos, por ejemplo, recoge que al día siguiente Pedro vio la higuera seca y le dijo al maestro, maestro, se ha secado hasta las raíces, ¿no? En el Evangelio de Mateo parece ser que fue al instante, ¿no? Y obviamente aquí imagino los discípulos se sorprendieron más por el milagro que por la lección que él les podía dar, ¿no? Y ahora veremos algunas cosas sobre eso. Vamos a seguir leyendo el verso 20 y 22. Dice, los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Y dice aquí, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que yo he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, característico este monte, ¿no? Ahora hablaremos. Quítate de ahí y tírate al mar. Y así será. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Bien. Dice, se había secado desde las raíces, Marcos, ¿no? Cuando un árbol se seca, puede que desde las raíces no se seque, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo ahora que me he comprado un terreno, una casa, ¿no? Tengo una parra en la entrada. La parra, aparentemente, aunque no entiendo yo de plantas, ¿no? Pero aunque por fuera está seca en invierno, si las raíces no se secan, la parra está viva, ¿no? Aunque no muestra fruto, no reverdece. Pero lo peor es cuando se seque desde las raíces, ¿no? Y esto también nos habla mucho a nosotros, esa expresión de Pedro, ¿no? Porque tendremos algunas veces, y quiera Dios que no, pero que siempre estemos dando fruto, y de eso hablé pues hace poco, ¿no?, en una fiesta, ¿no? Puede que haya temporadas en nuestra vida que no demos o no estemos en nuestro mejor momento, pero lo difícil no es eso, lo difícil es que nos sequemos, ¿no?
Hay momentos, como dice Salomón en Proverbios, de bonanza y tiempos de escasez, ¿no? Pero lo más preocupante sería que nuestro aceite en la parábola, ¿no?, de las 10 vírgenes se acabe. Y según Marcos se había secado desde las raíces. Totalmente. Y más enfático fue la declaración de Yeshua. Nunca, ¿no? ¿Os recuerda este eco? Nunca os conocí, dijo por allá, ¿no? En Mateo 7. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Nunca más de ti fruto, dijo Yeshua a la higuera. Bien. Esta parábola, ¿no?, enseñó, o debería de enseñar a nosotros y a los discípulos, que lo más importante, hermanos, es obviamente la fe dependiente, no la mera profesión. Porque aparentemente todos los que estamos aquí tenemos fe, ¿no? Y muchas veces hablamos como poseedores de una fe tangible, pero lo más importante es la fe dependiente, la fe que obra, la fe para vida, que tiene un enfoque, que tiene una sustancia, que no es vacía, que no es seca y que no es aparente, ¿no? Y en esa época los sacerdotes, los líderes, los que debían de tener más fe, que debían de estar allí, haciendo de ese lugar casa de oración para todas las naciones, se estaba volviendo en una cueva de ladrones. Totalmente. En lo más impío, en lo más tenebroso que había, ¿no? Me imagino en la época, no era como hoy, que hay policía en cualquier lado. En esa época, si te querías visitar a tu tío en Galilea, de Jerusalén, pues te las tenías que ver y desear si ibas solo o con tus hijos. Porque por ahí podían salir ladrones de unas cuevas y asaltarte, incluso matarte. Y lo vamos a ver luego en la parábola, que esa sí que es tremenda, porque ahora viene una serie de 3 parábolas, más enfáticas aún, de juicio. Pero en la segunda parábola, la parábola de los labradores malvados, esa gente en la época no tenía piedad, ¿no? Hoy en día la vida vale más, entre comillas, en algunos sitios, ¿no? Aunque somos títeres. Pero en esa época, si vamos a la parábola y la veremos, dice que vamos a coger al hijo y lo vamos a matar, ¿no? Y quedarnos con la herencia. Tremendo, ¿no? Cueva de ladrones. Bien. Y esta parábola, obviamente, iba dirigida a la nación. Y muchos han visto esto, que no tenía fruto. Y a los propios discípulos y a nosotros también. Y vemos que de repente, ¿no?, se asombran a los discípulos más por el milagro que por lo que Yeshua les quiere decir, ¿no?, o enseñar. Y les habla acerca de la fe, ¿no? ¿Cómo se conecta esto con la fe? Sería una buena pregunta, ¿no? Y les dice, vamos a leer el texto, les aseguro que si tienen fe y no dudan, fe y no dudan. Y es interesante, ¿no?, el relato, porque obviamente tiene que mucho ver el contexto del relato de los evangelios, dónde está, ¿no? Y vamos a ver aquí posibles, y hablo posibles, ¿no?, interpretaciones a esto, ¿no? El adjetivo demostrativo este es probablemente significativo. Como Yeshua y su compañía viajaban de Betania a Jerusalén, el transcurso sería lo más plausible que estarían delante del monte Sión, es decir, delante del monte del templo. Por lo tanto, la comunidad de Yeshua vería el derrocamiento del templo
físicamente en el año 70. Y espiritualmente con la muerte y resurrección de Yeshua en pocos días, ¿no? Ellos verdaderamente no concebían lo que iba a pasar, pero iba a pasar, ¿no? Y de hecho, cuando lleguemos a Mateo 24, va a ser mucho más explícito en el sermón del Monte de los Olivos, donde del Monte de los Olivos dice, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y les da unas indicaciones por medio del Espíritu de que cuando vean estas cosas, huyan. Huyan. Porque el juicio está puesto sobre la casa. Y ya vimos en el anterior estudio todos esos que se cumplió. Y dado que el Tanaj, el Antiguo Testamento, describió el juicio sobre Israel en términos de que la tierra no produciría higueras, como hemos visto, y dado que Marcos intercala este episodio en torno a la purificación del templo, es casi ciertamente correcto ver este pasaje una prefiguración de la destrucción del sistema de sacrificios en Israel, donde todavía había una liturgia de sacrificios, pero no había fruto, ¿no? ¿De qué sirve eso? Y ya hablamos un poquito de eso el anterior sábado. Y si vamos a Miqueas 7, muy interesante, ¿no? Porque en Miqueas 7 se relatan tiempos muy similares y proféticos, ¿no? Ahora, aquí Yeshua no era el único que denunciaba a la nación, ¿no? Hemos podido saber con el transcurso de los años que habían otras comunidades de judíos que estaban totalmente separados de la nación porque la veían precaria, la veían en una cuesta, ¿no? Como cuando tú te diriges a un abismo sin frenos, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño con esto del yacas, ¿no? Cuando era joven nos tirábamos de una rampa ahí incluso para caernos, ¿no? Estábamos idos de la cabeza, ¿no? Porque eso era la moda. Pues así estaba la nación. En Qumran, muchos, ¿no? Y aquí vemos algunas citas, no voy a leer, pero los documentos de Qumran, que era una sociedad, una comunidad de judíos, ¿no? Muchos de ellos sacerdotes, estaban repletos de condenas de juicio sobre las prácticas cúlticas que se llevaban a cabo en Jerusalén. Ya hemos hablado de la corrupción en el sumo sacerdocio, que Caifás fue el que introdujo a los cambistas al atrio del templo, que sacaban cohecho, que tenía a los sacerdotes de menor rango casi en el estado, como dice Josefo, de inanación, o sea, era una locura, que subían los impuestos y vivían ellos en palacios, ¿no? Y la protesta de muchos revolucionarios antes de la destrucción del templo fue quemar el edificio de las deudas, ¿no? Porque se estaban totalmente enriqueciendo a costa del pueblo. Y aquí vemos algunas denuncias en Qumran, sobre todo a la figura del sacerdocio y el sumo sacerdote. Lo llaman el sacerdote impío, ¿no? Palabras duras en el Peser Habacuc. Que él había, dice, profanado también el santuario de Dios, robado a los pobres, acumulado riqueza personal. Ahí vemos otro indicio. Dice, algunos documentos en Qumran hablan de la ira de Dios hacia el templo, donde se lleva a cabo servicios inapropiados, se cambian los órdenes de culto, lo que provoca su contaminación y hacen que el culto no sea efectivo. Para compensar, parece que la comunidad consideraba sus prácticas como un sustituto necesario. Ya dijimos que ellos, incluso se hacían como sacerdotes, ¿no? Y se consideraban sacerdotes y se mantenían también al extremo de lo impuro y lo puro, como si aún estuvieran oficiando. Y de manera parecida, Josefo dice lo mismo en torno a la ciudad. Y fíjate que Josefo era judío, ¿no? Dice, Dios mismo, dice, dio la espalda a nuestra ciudad. Fíjate. En Antigüedades, porque consideró que el templo ya no era una morada pura para él. Ahora vemos un paralelismo, y aquí esto es muy interesante, cuando he hablado sobre este monte. Y los comentaristas han visto un paralelismo, porque la visión geográfica de los discípulos, cuando Yeshua maldijo la higuera, era en esa área, en el Monte de los Olivos. Y como hemos dicho, en el Monte de los Olivos había una vista panorámica del Monte Sión, el monte del templo.
Y vemos un paralelismo que algunos han visto muy similar, descrito en Zacarías 14. Zacarías 14 es un texto pues, escatológico, donde se habla de los tiempos finales previos a la visitación, a la segunda venida. Y vamos a leer ese pasaje, Zacarías 14, 3 al 5. Dice, entonces, ¿no? Vemos pues, a la nación de Israel pues, en una batalla muy grande, perdiendo la batalla. Dicen entonces, en aquel día, pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste. Formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por ese valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asá. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. Y en esa profecía ahí se describe cómo Dios reúne a las naciones, ¿no? A todas las naciones para luchar contra Jerusalén. La ciudad sería asediada, capturada, casas saqueadas, mujeres violadas. La mitad de la ciudad iría, como dice aquí, al exilio y la otra permanecería. Entonces el Señor intervendría en el nombre de su pueblo, se pondría de pie en el monte de los olivos y haría que se partiera para formar una ruta de escape de la ciudad para ese pueblo sitiado. Y lo interesante es que ese texto, si vamos a la Septuaginta, ¿no? Y algunos han visto, y de hecho la Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento, ¿no? Es la que parece ser más, y de hecho es más antigua que el texto masorético, ¿no? En algunos casos la citan textualmente, como hemos dicho, en otros casos no, en otros casos alguna parte, en otros casos el texto masorético, y en otros casos una versión propia que el escritor nos quiere hacer ver, o una versión, ¿no? Como Pablo hacía muchas veces, que mezclaba textos, etc. Y bien, dice, aunque el texto hebreo dice que la montaña se partiría por la mitad, de este a oeste, dice la Septuaginta, posiblemente conservando una lectura más antigua, o incluso interpretando correctamente el texto hebreo actual, describe la división como de norte a sur, con la mitad de la montaña moviéndose, no partiéndose, ¿no? La mitad de la montaña moviéndose hacia el este y la otra mitad hacia el mar, en referencia al mar Mediterráneo. Así Mateo sugiere que Yeshua se refería específicamente a que el monte de los olivos fuera arrancado de raíz y la mitad de él arrojado hacia el mar, en cumplimiento de la profecía de Zacarías. Dado que esta división de la montaña proporcionó un medio de escape milagroso para el pueblo de Dios, Yeshua podía haber estado prometiendo también para sus discípulos una milagrosa escapatoria de los discípulos a través de la oración fiel, ¿no? Y es que obviamente sabemos que la oración tiene poder, ¿no? Pero la oración, ¿qué nos habla? La oración testifica mayormente a quién oramos, ¿no? Y en qué se basa nuestra fe. La fe, como he dicho, es sustancial, ¿no? O sea, nuestra fe está enfocada en algo, como dice Hebreos 11. Y obviamente el corazón de nuestra fe es, obviamente, Dios, ¿no? Y en Dios es quien está puesta nuestra fe. Y la oración es el motor, ¿no? Que hace que nosotros podamos confiar en Él, ¿no? Y saber que sus promesas son verdaderas. Y obviamente Él va a obrar conforme a sus propósitos, no conforme a los nuestros, ¿no? Porque muchas veces usamos la oración para que sea cumplida nuestra voluntad, ¿no? Cuando el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad, ¿no? Y la oración es un medio, sí, pero un medio de confianza en Dios, ¿no? Y muchos han visto aquí que, pues, una prefiguración de aquellos días, cuando haya dificultad, ¿no? Y si tenemos fe podremos perseverar y ser salvos, ¿no? Como dice, el que persevera hasta el fin,
el texto será salvo, ¿no? Bien. Y si Dios hiciera eso en respuesta a la oración fiel, los discípulos podrían esperar una respuesta poderosa a cualquier cosa que oraran con fe. Ninguna petición era demasiado grande, ¿no? Y eso lo vemos en los evangelios. O sea, uno puede decir, bueno, de hecho esto de mover montañas ya lo hemos visto en el capítulo 17, ¿no? Aunque en este texto se trata de otra forma. Mover montañas era pues hacer cosas que parecen imposibles, hacerlas posibles, ¿no? Por ahí decían que los rabinos utilizaban mucho este término en el Talmud, ¿no? Y se les denominaba movedores de montañas, ¿no? Porque tenían siempre una respuesta ante cosas que parecían imposibles, tenían sabiduría. Bien. Aquí tengo un extracto de una meditación sobre este texto de J.C. Ryle. Dice: ¿no es cierto que todo aquel que profesa ser cristiano pero no da fruto corre el terrible peligro de convertirse en una higuera seca? No puede haber duda alguna que así es. Mientras un hombre se contente simplemente con las hojas de la religión, teniendo nombre de que vive, aunque en realidad está muerto, y teniendo una apariencia de santidad, aunque carezca de poder, estará exponiendo su alma a un gran peligro. Mientras se conforme yendo a la iglesia, participando de la cena del Señor, recibiendo el nombre de cristiano, pero sin que su corazón cambie, sin dejar sus pecados, estará provocando a Dios diariamente a cortarlo de raíz y así dejarlo ya sin remedio. El fruto del Espíritu es la única prueba segura de que estamos unidos a Cristo para salvación y de que estamos en el camino hacia la eternidad. Ojalá penetre esto muy hondo en nuestros corazones y no lo olvidemos jamás. Amén.